Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de tertulia, este tiempo de debate con nuestros contertulios que conforman esta noche, esta mesa de debate. Nos acompaña don José Suárez. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bien. Don Francisco Vizcaíno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues igual que Pepe. Bien, por ahora bien. Don Francisco González, muy buenas noches. Bien, amortiguando la tierra que está cayendo, que ya yo creo que ya va siendo hora de que se termine, pero parece que no llega nunca al fin, ¿no? Todavía nos queda un poco más. Nos queda. Don Carlos Carreño, muy buenas noches. Buenas noches. También estoy bien, como Paco, Pepe, Paco. Estoy bien. Bien, ya que estamos todos bien, entramos en materia porque el tiempo se nos va volando. ¿Y con qué vamos a comenzar? Por la actualidad. ¿Y por dónde está la actualidad? Por la subida salarial. Don José Suárez, opinión. Bueno, las opiniones dicen que ninguna es verdad, ninguna es mentira. Y siempre son todas subjetivas, obviamente. Yo doy mi opinión. Yo nunca estaré en contra de que se le suba adecuadamente el salario a los trabajadores. Nunca. Pero también considero que no es este el momento oportuno. No es el momento oportuno porque se le hace un daño terrible a muchas empresas, a miles y miles de empresas, con esta, aunque parezca que sea una pequeña subida. A las empresas no se les puede estar machacando cada 2 o 3 meses con nuevas normativas, porque las empresas son las verdaderas creadores de empleo en este país y no se pueden estar machacando, que lo han pasado bastante mal. Yo, por mi trabajo, por mi profesión, conozco muchas empresas que lo han pasado muy mal porque el tema de la pandemia pues le ha mermado su cadena de producción, porque hay empleados, trabajadores que se contagiaron y lo han pasado muy mal. Y no se les puede de cada momento. Hace poco tiempo se subió, no sé cuántos meses, no hace mucho, se subió de 635 a 950, ahora se vuelve otra vez a subir, la reforma laboral, y las empresas, lógicamente, esto lo sufren, y esto acarrea que pueda incluso haber empresas que tengan, para poder subsistir en la situación que estamos, despedir empleados, también para poder, diríamos que sacar una producción que sea rentable, tendrá que subir el precio de sus productos, y al final, ¿qué pasa? Que somos los ciudadanos de pie los que vamos a pagar las consecuencias, porque ese producto sube y al final pagamos las consecuencias. Los empresarios, tal y como está ahora el salario a 1.000 euros, que me parece que sí, que es poco, para un trabajador, que es poco, estamos de acuerdo. El empresario tiene que pagar casi 600 euros mensuales, o sea que no son 1.000 euros. Pues cualquier pequeño autónomo que tenga un pequeño negocio, pues posiblemente no pueda hacer frente, no le vaya a poder hacer frente, y esto posiblemente va en detrimento de que se cree más empleo, Yo al final creo que quien se va a beneficiar de esta subida va a ser el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Seguridad Social. Es quien más se va a beneficiar, porque al trabajador 35 euros todos los meses, pero al final va a ser el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Seguridad Social la más que se va a beneficiar de esta subida salarial. No creo que es el momento oportuno. Don Francisco Vizcaíno. Yo estoy un poquito más también en la línea de Pepe. Es verdad que vernos en una situación donde estamos subiendo el salario mínimo interprofesional, yo creo que parece ser que no es el momento. Sí es cierto que Coalición Canaria ha dado el visto bueno al gobierno y ha aceptado de manera incompleta, porque sí es cierto que nosotros en todo momento hemos dicho que había que incluir algunos puntos de interés, sobre todo también pues baremando un poquito la situación del empresario también por medio. Hay puntos que decía Pepe que con toda la razón del mundo, los precios están subiendo para todos los empresarios, no solamente con el tema del salario, todos los costos
que están produciendo hoy en día las grandes fábricas, el transporte, bueno, impuestos y muchísimas cosas más, pues están haciendo que ahora mismo sea casi inviable poder llevar un negocio, sobre todo para las pymes, que son los que están siendo los mayores perjudicados. De ahí el masivo número de cierres que se están viendo hoy en día en España. Hay que decir que estamos viendo preocupantemente cómo están cerrando empresarios porque no son capaces de no mantener a los propios empleados, sino que no son capaces de pagar las facturas porque no está, digamos que, sacando la gente el dinero hacia la calle porque no lo tiene. Subir el sueldo, pues bueno, puede servir para intentar incentivar a lo mejor que la gente ya empiece a gastar, pero yo, como decía bien Pepe, creo que no es el momento. Siempre y cuando no hayan unas, digamos, maneras de actuar también con el empresario. Pues se había hablado inclusive por parte de Coalición Canaria de abaratar el despido. Es imposible que no se esté sino valorando la parte, en este caso laboral, del trabajador y no estemos mirando un poquito también al empresario. El empresario yo creo que también está sufriendo muchísimo en esta época. Falta de ventas, como bien decía, incremento de la factura de la luz, el incremento que también, como bien decía, de los costes de todos y cada uno de los productos, y eso al final va a acarrear que cuando antes se pagaba uno, el empresario vaya a verse la obligación de pagar unos 50, o sea, de ponerlo en carta a unos 50 o tener que vender el producto suyo a unos 50, lo va a encarecer y como bien también decía Pepe, ¿no? Al final, ¿quién lo paga? O sea, lo va a pagar aquellos que van a verse incrementada la nómina. Los empresarios van a tener que buscarse alternativas y la única alternativa que hay pasa por dos maneras de verlas, ¿no? O el incremento de ventas, que no las hay ventas hoy en día, aquel que se dedica a este mundo, enero y febrero han sido y están siendo meses horribles para poder sacar la cabeza para los empresarios, y la otra es la de intentar ganar margen, y ese margen solamente se gana subiendo el precio o comprando más barato. No se está comprando más barato, pues habrá que subir el precio. Y yo creo que eso va a perjudicar bastante. Subir el precio significa no ser competitivo, sí, por lo cual va en perjuicio. Don Francisco González. Sí, no, bueno, yo lo que veo mucha incoherencia, ¿no? En aquellos que hablan de que ahora no es el momento, y contradicciones, por supuesto. Se habla de las empresas, pero ¿y los trabajadores? Porque habemos muchos trabajadores que no tenemos empresas, que somos trabajadores puros y duros, y habemos muchos trabajadores que no somos de la parte institucional, de las administraciones públicas, que bueno, que tienen su puesto de trabajo con más seguridad, ¿no? Con mucha más seguridad, o seguridad absoluta, ¿no? Que la parte privada. Por tanto, yo veo mucha incoherencia, ¿no? No es el momento. Y yo me pregunto, ¿cuándo es el momento? Porque no era en el 2011, no era en el 2012, nos aplican una reforma laboral que nos deja a los pies de los caballos con aquellos convenios que primaba el convenio de empresa con el trabajador exclusivo, que tenemos muchísimos convenios a nivel de empresa por debajo del salario mínimo interprofesional actual, ojo, con convenios sectoriales que están en el último nivel en 1.350 euros, ¿no?, de ese convenio, y las empresas, aprovechando esa reforma laboral, pues pactaban convenios por debajo inclusive de, ojo, expandiéndose, esas empresas expandiéndose, invirtiendo, ¿no? Y también aquí hay una cuestión, es que la productividad solo está basada en el coste laboral, porque el coste laboral medio en Canarias es de 1.800 euros, 1.830 euros. Tampoco el coste va a ir a la bancarrota a las empresas. ¿Qué queremos? Trabajadores gratis, trabajadores con una flexibilidad y una movilidad absoluta o a disposición, como lo estamos viendo, lo hemos visto en este tiempo, en lo que ha transcurrido esta reforma laboral que abarata. Se hablaba compañero de abaratar el despido, más todavía. Si hoy resulta muy fácil y muy gratis despedir a trabajadores,
En principio te despiden por despido objetivo, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores que aplicó el Partido Popular. Y después vamos a ver si negociamos algún día más, si te atreves a ir a denunciar, y si no, pues te comes lo que tal. Eso es lo que tenemos, lo que hemos tenido y lo que tenemos, ¿no? Esa es la parte, digamos, un poco del terreno, ¿no? Lo que nos estamos viviendo y lo que estamos comiéndonos en el terreno, ¿no? Y luego está la parte, digamos, política. Si un partido político, y yo creo que sea de las pocas veces, ¿no?, que he visto que cumplen algo de lo que prometen, se pasan toda una campaña y anteriormente, antes de empezar las campañas políticas, prometiendo que el salario mínimo tiene que subir a X dinero porque un partido político, o dos partidos políticos, o tres partidos políticos cumplan, es que nos extraña tanto que nos ponemos a decir, se ponen a decir que no es el momento, que bueno, que eso va a ir a la bancarrota, que ya las empresas están diciendo, pues tenemos que despedir. Eso es una amenaza. Eso son amenazas puras y duras. Si tú tienes una empresa con beneficios como la tenías hasta el año 2019, porque tampoco contabilizamos ni hablamos, no hablamos de nada, de lo que se ha ganado del 2012 hasta el 2019 las empresas, eso no lo decimos, no, de eso no hablamos, de los beneficios inmensos. Yo tengo una compañera que le gusta decir la palabra, lo digo, obsceno, beneficios obscenos de estas empresas, sí, le gusta decirlo y es así, pues además cuando hablamos y cuando tenemos asambleas, pues por el trabajo, pues lo decimos, ¿no? ¿Vale? Por tanto, porque un partido político, dos partidos políticos o la izquierda cumpla, es que nos está extrañando, les está extrañando tanto que, hombre, que ya no se sabe qué decir. Hombre, cumpla usted lo que prometió. Si usted, para yo votarle a usted, dijo, como yo trabajador, dijo que iba a subir el salario mínimo interprofesional porque yo estaba ganando 750 euros y ahora voy a ganar 1000 euros y yo me veo desahogado. Hablo de las personas que hablan conmigo, de los trabajadores que hablan y te dicen, oye, por lo menos ahora, sí, no es la panacea, pero sí es verdad, ¿no? Esos son los salarios que tenemos en el mercado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Trabajadores gratis? Pues decirlo, hay que decirlo. ¿Qué es lo que queremos? La política laboral que hay en Estados Unidos, que si trabajas 2 horas, cobras 2 horas a lo que te digan, venga a trabajar, cobras tanto la hora y luego para tu casa, sin seguro, sin esto, sin lo otro, sin los complementos y sin nada más. ¿Qué es lo que queremos? Hay que decir lo que queremos. Y luego a mí me choca mucho el tema del momento. ¿Cuándo es el momento? Es que toca. Yo no hablaría del momento, es que ya toca. Y si estamos hablando de los 2 años de pandemia, pues 2 años, ahora cumplimos 2 años en el mes de marzo, ¿no? Ya casi tenemos 2 años, la pandemia no ha perjudicado solo a las empresas. Los trabajadores que han estado en ERTE han sufrido una merma al cobrar el 70%, si es verdad que ha sido un paraguas, ha sido el paraguas protector que este gobierno de izquierda ha puesto. Hay que decirlo, alto y claro. ¿Quién lo inventó? ¿El ERTE lo inventó el PSOE? Eso lo inventó lo inventó el PSOE también. Lo inventó el Partido Popular, lo inventó, pero que lo ha puesto en práctica, porque lo que ha puesto el PP en práctica ha sido todo lo contrario cuando ha gobernado con los trabajadores. Pero hay una cuestión, hay muchísimas personas, pero muchísimos trabajadores, de esos 320.000 que habían en ERTE al principio de la pandemia, por el cierre cero de todas las empresas, ¿no? Que muchísimo, yo hablaría de inclusive de más del 40% que cobraban el 40% menos y el 50% menos de su salario durante todo este año. O sea que no solo las empresas han sufrido esa merma, ojo, y para las empresas ahora hay que distribuir los dineros que vienen de Europa, sobre todo para Canarias, 3.000 millones de los Next Generation, más 144 gobierno de Canarias, más los 12.000 por aprobar la reforma laboral, que ya entraremos después en eso también, ¿no? Por tanto,
yo es que veo una incoherencia, tanta incoherencia en la parte, o en las personas, o en los partidos, y en los, en los empresarios, que no va a ir a la bancarrota nadie, que no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque los beneficios volverán a la productividad, volverá, oye, esto es una máquina que arranca, que va arrancando, ya en Canarias, lo hablo de Canarias, centrarme más en Canarias que a nivel nacional, quedan 12.000 trabajadores todavía en ERTE por fuerza mayor, aproximadamente 13.000 trabajadores en ERTE por fuerza mayor. Hombre, son mínimos los que quedan, y porque se están ajustando, reajustando las empresas, reajustando mayormente del sector servicio, porque se está ajustando, pero todo va a reiniciarse, y ahora mismo las empresas no están para tirar voladores porque arrastran estas pérdidas, ojo, paliadas por las exoneraciones que el gobierno está gestionando para aplicarle. Tampoco vamos a... Pero, ¿y lo que han perdido los trabajadores? ¿Vamos a recuperar algo? ¿Vamos a recuperar algo del 50% que hemos perdido? Porque hemos perdido. O sea, no es tan sencillo ni tan fácil. ¿Vale? Tanto esa es la situación. Don Carlos. Paco. Voy a hablar un poco. A ver, yo he sido durante 13 años autónomo y llevo casi 7 asalariado. Entonces sé un poquito lo que se ve desde la parte del empresario y sé un poquito pues lo que supone pues cobrar el sueldo prácticamente básico, aunque luego existan las variables. Y es súper complicado poner de acuerdo a todos los agentes sociales, sindicatos, empresas, trabajadores. Y hay que tener en cuenta una cosa, la mayor parte del tejido empresarial de este país no son empresas multimillonarias ni empresas multinacionales. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. El 95%. Pequeñas y medianas empresas. Yo te digo, perdón, 92%. Yo pensaba que era más del 90%. No, el 92%. Gracias, Juan. No, entonces, teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas de este país son pequeñas y medianas, igual, subir el salario mínimo interprofesional, que se tiene que haber subido hace mucho tiempo, que se suba en este momento, no sería lo mejor, ¿vale? Se puede subir un poquito más adelante, por lo menos hasta que pase esta época de rebrote que estamos sufriendo y que ha vuelto a hundir a pequeñas y medianas empresas que, por desgracia, por ejemplo, en esta comunidad tiene mucho que ver con el turismo, que no terminan de arrancar porque, por ejemplo, las diferentes temporadas que vamos arrastrando no estamos levantando cabeza. Igual ahora no es el momento, igual el momento son dentro de 3 o 4 meses. ¿Vale? Igual en este momento en el que la temporada alta no ha sido tan alta, igual se podía haber aplazado un poquito. Entiendo que el salario mínimo tendría que ser 1.000 euros e incluso más, pero de nada sirve tampoco subir 1.000 euros el salario mínimo interprofesional cuando está subiendo los impuestos de absolutamente todo y resulta que la capacidad de cada empleado, por mucho que tú le subas el salario, se sigue viendo mermada. Entonces, si me subes por un lado, pero resulta que los impuestos suben más y la inflación sube más, pues tampoco me estás haciendo un favor. Dicho esto, ahora hablaremos de la reforma laboral, pero creo que de lo bueno es que hemos conseguido que se acerquen las posturas y que hayamos avanzado en el beneficio del trabajador, pero no hay que perder de vista que el que emplea es el empresario. Y el empresario no siempre es el enemigo, el empresario es el que intenta llevar a cabo su empresa, sacar adelante su empresa, y te aseguro que si puede contratar a 10 empleados, contratará a 10 empleados en vez de 5, porque eso quiere decir que aumentará la productividad. Yo opino como Paco y como Pepe, subida sí, pero igual lo podíamos haber hecho un poquito más, lo podíamos haber aplazado un poquito. Sí, un inciso nada más, yo no he hablado de enemigos. No, hombre, no hablo literalmente, hablo de posiciones que luego te digo, no, yo dejo la palabra que yo luego te digo. Bueno, que yo luego te digo cuando me toque. Sí quiero comentar. La primera, esto se ha hecho sin ningún consenso, sindicatos y gobierno. Aquí mucho el consenso, pero después se hace como les parece, ¿no? Y yo, lógicamente, quiero decir antes que me siento aludido porque le precedí la palabra a Paco y dice que hay incoherencia. ¿Incoherencia por qué? Porque no decimos, bueno, hablo por mí, porque no decimos lo que tú quieres que digamos. Por eso es incoherencia.
Incoherencia es porque si tú hubieses escuchado que debías escuchar más y hablar menos, yo dije al principio que yo no estaré en contra de que se le suba el sueldo a los trabajadores. Primera incoherencia. Que yo no estaría en contra de que se le suba el sueldo a los trabajadores. Pero entiendo que este no es el momento, y lo sigo pensando, y lo dice la mayoría de los ciudadanos, no es el momento este. ¿De cuándo? Salimos después tienes tú la palabra. Sí. Y este no es el momento porque estamos pasando una situación muy difícil. Y además incoherencia, si yo fuese a ser igual que tú, no te lo voy a decir, sería la tuya. Sí, hombre. Sería la tuya. Tú dices que esto, en los partidos del gobierno que lo prometieron, estando en campaña electoral, vamos a ver, prometieron esto en campaña y otras cosas que no han cumplido. Y la derogación de la reforma laboral también lo prometieron y tampoco lo han hecho. Pero antes en campaña, Paco, no teníamos la desgracia tan grande de la epidemia, no la teníamos y no se contaba con eso, y posiblemente si no hubiese sido el caso de la desgracia que hemos tenido estos 2 años, pues sí sería el momento de subir a 1000 o a 1100 a lo mejor, o a 1200 a lo mejor. Pero ahora es una incongruencia terrible de subir el salario mínimo. Es una incongruencia terrible, porque eso va en contra de los intereses de empresas que parece que para los sindicatos las empresas son los enemigos. Y las empresas quien le da trabajo a ustedes también, a los sindicatos también. Pero la empresa es la que crea puestos de trabajo en este país. Si no fueran las empresas, ¿qué pasaría? Me vas a decir, si no fueran los trabajadores, ¿qué pasaría en la empresa? Pues lógicamente. Pero la empresa la crea ya una persona, 2 personas, viendo, 3 personas porque quieren, porque se arriesgan, nadie los obliga. Crea su empresa y emplea trabajadores. Y no son los enemigos. Yo no soy empresario. Yo creo que a la empresa hay que mimarla. A la empresa hay que mimarla. Controlarla, también, sí es verdad, pero mimarla para que cree empleo, para que cree trabajo en este país, porque este país va a la ruina. Y te lo he dicho 40 veces. Este gobierno lleva a la ruina a España por 3ª vez el Partido Socialista. Señor Vizcaíno, ¿lo veo? No, yo he estado atento a todo, evidentemente. ¿No? Sí. No me meto en ningún lado porque no merece la pena discutir, porque evidentemente todos estamos dialogando de una manera, cada uno tiene su opinión y está claro que es igual de respetable. Yo sé lo bueno. Lo que sí es verdad, y estoy en la línea del compañero, o sea, las empresas dan trabajo. Y yo estoy en todo momento, o sea, a favor de las empresas y también a favor del empleado, pero siempre lo estaré. Como bien decía Pepe ahora, o sea, no estamos viviendo la misma época. Y antes decía Paco, ¿no? ¿Cuándo? Pues a lo mejor antes, cuando estaba un momento fluido a la hora de ver cómo las pymes, en ese 92% que están activas en España, pues tenían esa, digamos, fluidez económica en sus cuentas, había movimiento, había rotación, había, la verdad, que alegría, la parte alegre, ¿no? de todo empresario. Yo creo que a lo mejor el momento era antes de la pandemia y a lo mejor votar a favor de ese incremento, ¿no? Pero ahora yo sigo diciendo lo mismo, yo estoy a favor de los empleados a tope. Yo vivo las 2 posturas, como decía el compañero, las 2 posturas. Actualmente vivo las 2 posturas. Yo soy asalariado de una multinacional y aparte yo soy empresario. Y me pongo en la postura de los dos, o sea, me pongo en la postura, como empresario me pongo en mi postura y yo no soy capaz de pagarle un sueldo a un empleado viendo cómo está la situación, porque llega meses, en los actuales, que no somos capaces de poder pagar el día 1. Es que no somos capaces de poder pagar el día 1. Pero me pongo en la situación de mi empresa, una multinacional, este mes cobré el día 7, cuando cobro el día 31, día 30. Y no le he tocado la puerta a mi empresa diciéndole, ¿por qué no me has pagado? Porque conozco la situación. Está claro que hay que mimar a los empleados o a los asalariados como ellos tienen que mimar a las empresas. Yo solamente estoy intentando dar a entender que es muy bonito defender la postura del empleado y la postura del empresario, pero yo creo que a partes iguales. Yo solamente digo que a partes iguales. A lo mejor esa palabra incoherente, ¿no? Es que yo creo que tenemos que baremar un poquito la situación. Y hoy en día la situación no está boyante como para decir vamos a subir los sueldos. Yo te lo compro hace 3 años, lo compro. Ahora
lo sigo comprando porque hay que defender, porque hoy en día, bueno, hay que seguir comiendo y es verdad que han perdido un porcentaje alto también los que han entrado en ERTE, perdiendo ese 50%, ¿no? Paga el 70% la Seguridad Social o el gobierno. Pero los empresarios han perdido el 100% de todo lo que han podido ingresar, aparte los gastos que han generado sus empresas y que siguen generando sus empresas. Es verdad que cualquier asalariado tiene que pagar su casa, tiene que pagar su comida y también es verdad que es un gasto continuo. Pero yo no me quiero meter en ese lar, yo me quiero meter en el que corresponde. Yo solamente digo baremar un poco la situación. Lo de intentar disminuir el despido, yo creo, ahora mismo en la actualidad, conozco empresarios que no saben cómo pagar el despido. No saben cómo salir de esta quiebra porque están en una quiebra total. Y por eso pienso que podría haber posturas totalmente similares para todos. Para todos. O sea, no me estoy mirando un poco más al empresario que al trabajador o el trabajador que al empresario. No. Para todos por igual. Intentar buscar una coherencia. Y yo creo que ahora mismo está un poquito más tirando para el trabajador que para el empresario. Buscar una coherencia, ¿no? Vamos a ver, yo sigo hablando de incoherencia, ¿no? De aquellos que niegan la mayor. Bueno, por lo que veo, pues tendremos que agradecer a la parte empresarial el seguir vivos, los trabajadores, por lo que yo estoy viendo y notando, ¿no? Aquí en el debate. ¿Vale? Aparte es igual. No. Yo, respetuosamente, menos que de vez en cuando lo interrumpo, ¿no? Pero bueno, es costumbre y tampoco... No, vale, por tanto... No vaya a perder. Por tanto, no vaya a perder, ¿no? Por tanto, sigo reafirmándome en una incoherencia. Sin trabajadores no hay empresa. Porque, vuelvo y repito, parece ser que tenemos que, esto es como la empresa del Santo Grial y los trabajadores, bueno, vamos a ver si los manejamos así, de la forma que querramos, ¿no? 3 años antes, no es el momento. 3 años antes ya se avecinaba una crisis económica, ya se veía un bajón. Estoy hablando principalmente de Canarias, ya no hablo de España, ¿no? España de la península, ¿no? América, sí. Vale. Por tanto, yo he firmado en 8 años, del 2012 al 2019, ¿no? 21, he firmado años sin subida salarial ninguna, en convenios muy importantes. Sin subida salarial, 0. Por tanto, los trabajadores, ¿no? Porque alguien tendrá que hablar de los trabajadores, lo que no podemos hacer, yo tengo muchos amigos, muchísimos amigos, empresarios, autónomos, empresarios, y luego están los autónomos, que parece ser que no son empresarios y que tampoco son asalariados, parece ser, porque aquí tenemos un totum revolutum, cuidado, en el vocabulario, pero luego a la hora de los papeles, eso es otra cosa. Y ahí, eso es otra cosa, ¿vale? Pequeña y mediana empresa, empresarios o autónomos. Ahí, o autónomos dependientes, porque aquí hay de casi todo. En este país hay de casi todo, ¿no? Por tanto, yo tengo muchísimos amigos, muchísimos compañeros, empresarios con negocios, ¿no? Que miran y que defienden una subida salarial como la que está planteando y como la que ha planteado los partidos de izquierda y que prometieron en las campañas electorales anteriores. Eso por una parte, y que no están en contra de la subida salarial. Y cuando una empresa tiene problemas, porque aquí se ha dejado caer también un poco que los sindicatos son los enemigos del mundo mundial, para nada. Los sindicatos son los trabajadores. Los sindicatos no soy yo, ni uno, ni el otro. No, son los trabajadores. El conjunto de los trabajadores. Que, por cierto, las políticas del Partido Popular intentó eliminarlos del mapa. Pero así, como suena, lo he vivido en mis propias carnes. O sea que durante toda esta época de 2012 hacia adelante, pues lo he vivido, ¿no? Por tanto, y los sindicatos, los trabajadores, cuando hay que arrimar el hombro, son los primeros. Pero las empresas, en su inmensa mayoría, las empresas buenas y empresas malas, como en todas las familias, ¿no? En su inmensa mayoría hacen trampas. Y ya han hecho trampas.
Con la reforma laboral han hecho trampa en la negociación colectiva y en la subida de los salarios. Han hecho muchísimas trampas. Eso del año de ultraactividad y tú poner una plataforma adelante y decir, lo siento, no estamos dispuestos a subir el 0,5. ¿Tú sabes lo que significa el 0,5, no? El 0,5, un salario de 1.000, ¿no? El 0,5, o lo tomas o lo dejas. Eso es como las lentejas. Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando. Hasta ahora, que yo espero que cambie. Repito y recalco, los trabajadores somos los primeros que cuando hay que hacer una quita salarial para mantener la empresa, ojo, y si tú trabajas para una multinacional, sabes bastante de lo que estoy hablando. Cuando hay que hacer una quita salarial porque los números no llegan, o hay un déficit de X, ¿no? Pues se hace. Ojo, pero se hace con transparencia. Lo que no se puede hacer es una quita salarial manteniendo directivos y gestores de esas empresas cobrando 170.000 euros. Estoy de acuerdo. Me los he encontrado, ¿eh? Sí, de que acuerdo. yo me los he encontrado. O sea, coherencia, la busco. Intento, incoherencia, vale. Pero no es lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Estamos ahí. Pero esa parte no es la que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la subida salarial, y lo que perjudica a las empresas. Ojo, las empresas en esa gestión, cuando no pueden pagar al final de mes, oye, habría que valorar. Y yo estoy de acuerdo, no ha habido durante 2 años, lo he dicho. Ahora hay unas ayudas que es para paliar y para mantener las empresas. Ojo, las ayudas son para mantener las empresas, que es lo que nos importa a nosotros. A los sindicatos, partidos, la izquierda, nos interesa mantener la empresa. Sí, pero vamos, mantener la empresa. El empleo hay que mantenerlo, vamos, haciendo los acuerdos y llegando a los acuerdos. Yo te puedo contar de eso muchísimas cosas, porque me he encontrado, por desgracia, ¿no?, con empresas que tienen un déficit de 3 millones de euros, ¿no? Dice, o cerramos o hacemos una quita del 15% en la nómina. Del 15%. Que tú sabes lo que significa eso en el 15%, a partir de 1.000 euros, 1.500, 1.200. Bastante dinero para personas que con 1.000 euros, ¿no?, le quitas 150 euros y dices, pero claro, mantienes el empleo. La empresa se ha rehecho y a los 2 años, cuando termina el acuerdo para revisarlo, pues ya ganaba 800.000 de positivo. Por tanto, los trabajadores, los primeros, no solo crean empleo, las empresas ayudamos a crear empleo, ayudamos a negociar, hombre, pero lo que no puede ser es que del 2012, del 2010 hasta el 2020, hasta el 2019, se ganara ingentes cantidades de dinero y nadie se acordaba de que existían los trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, había el gobierno que había y aquí damos trabajo y la política y la filosofía y se te va metiendo en la cabeza que aquí solo hay una parte de social, que es la empresa. Y hombre, y a mí, cuando el compañero dice que es asalariado, pues a mí me entristece un poco, ¿no? Lo tengo que decir como lo siento, yo lo siento, esas cosas, ¿no? Me entristece que diga que no es el momento, Ahora te digo por qué. porque a mí me gustaría que me concretaran cuándo es el momento, porque yo llevo escuchando, lo dije antes, yo llevo escuchando para no subir los salarios que no es el momento desde el año 2012, Yo te lo explico. que he firmado, lo dije antes, convenio a 0 euros de subida salarial. Por tanto es que me gustaría saber, poner un listón, poner un baremo, poner un listón, oiga, cuando haya esto, pues aquí todos para adelante y a subir, pero hombre, no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Yo te lo digo. Don Carlos, Yo te digo, ¿sabes cuándo es el momento? El momento será cuando la economía te lo diga, no cuando te lo diga el calendario electoral, porque al final tú sacas la reforma laboral, porque la tienes que sacar. Sí, eso también. Ahora vamos a hablar de la subida salarial, pero la reforma laboral ahora. De la reforma. Entonces, la subida salarial viene de la mano. Entonces,
¿Por qué haces la subida salarial ahora? ¿Por qué? ¿Y por qué no esperas un poco a que la economía te diga, oye, ahora es el momento? Hay elecciones, ¿no? No. ¿Cuándo hay elecciones? El año que viene. Ah, mayo. El año que viene. Entonces, Mayo del año que viene. ¿por qué no lo haces? Pero son municipales, ¿no? ¿Por qué? El gobierno todavía. ¿Por qué no lo, bueno, lo que sea, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué lo haces ya? Porque lo que quieres es sacarla ya, si quieres sacar la subida ya y tener todo el año para venderla, cuando realmente podrías esperar a que la economía te lo dictase, decir, oye, esto ya se está levantando, el flujo de turistas, por ejemplo, aquí ya se está regenerando. No, tienes que sacarla ahora porque según las cuentas, tienes que sacarla ahora. No lo estás haciendo porque realmente lo sientas. Disculpa. Y la economía está bajando 0,6 puntos ahora mismo, Me precisamente. faltó un detallito de los turistas. Si no te importa. Venga, no, me faltó un detallito. No, es porque yo vengo del sector turístico, o sea, no. Y conozco un poco los datos, un poquito, yo sé un poquillo, sí. ¿no? Yo sé que conozco un poquillo los datos. No, mira, en el mes de noviembre había mucha incertidumbre. En el mes de diciembre se agravó esa incertidumbre. En enero hubo empresas que mandaron muy pocas, ¿no? En previsión, mandaron gente al ERTE por fuerza mayor otra vez, ¿vale? Pocos días, en enero, estamos hablando de enero, ¿no? Pero te puedo decir que febrero viene bastante bien, no para tirar voladores, pero sí hay una ocupación. Estoy hablando del turismo, sí. ¿Vale? Ya estamos con un 65, más pegado al 70% que al 60%, ¿vale? Marzo también se prevé un 65, que marzo venía muy mal, ¿vale? Y ya esperemos que despeguemos, ojo. Pero de esa incertidumbre, ¿cuándo es el momento? Pero deja que se consolide esa subida y que tú digas, ahora sí, ¿cuándo es el momento? Pero es que ahora sí me puedo jugar en la subida salarial. Lo que no puedes hacer es estar gobernando con el calendario electoral y decir, tenemos que sacar la subida salarial porque si no, no nos da tiempo. Al final de lo que la izquierda prometió, oye, salario mínimo interprofesional. Mira, a mí no me gusta hablar de izquierda. Acercándonos. Paco, no me gusta hablar de izquierda y de derecha, porque el problema está. Yo me identifico, Sí, perfecto. Oye, estás acercándonos a Europa, Ojo, acercándonos a Europa. Y no te creas tú que Europa. Francia, ¿cómo? Que no te creas tú que Europa, déjame terminar. No te creas tú que Europa te va a dar toda la pasta que está pendiente si no cumple una serie. Acercándonos al salario mínimo interprofesional de Europa. Por supuesto, sí. Ojalá, ojo, ya estamos tardando. Por supuesto. Y ya estamos. No. Pero ya estamos tardando, ¿vale? Ya estamos tardando. Bien, vale. Desde que llevamos mucho tiempo en la cola. Lo que sí te digo es que las cosas hay que hacerlas en su momento. Yo soy el primero que quiere que el momento. Yo lo que quiero que alguien me diga el momento. La economía te lo dicta, pero la economía te lo dicta. Tú lo acabas de decir. Ahora mismo venimos de un proceso, de un periodo de incertidumbre y ahora empezamos a crecer. Oye, cuando ya digas tú, ya no hay tantos moros en la costa, oye, pues ahora es el momento. Pero si lo que haces, lo haces con un calendario electoral y tu calendario electoral te dice, ahora tenemos que hacer la subida salarial que habíamos prometido. Maravilloso, lo prometieron. Ojalá todos hicieran lo mismo, ¿vale? Y dentro de poco tenemos que hacer otra serie de cosas porque nuestros votantes nos lo van a exigir. Oye, no, este tipo de cosas hay que gobernarlas porque el Estado lo necesita, no porque te dé más rédito electoral o no. Entonces, al final, lo que estás haciendo es gobernar en función de un calendario que no tiene ningún sentido en la práctica en momentos como este, que no te lo da, que te vienen venidas. O sea, nosotros no contábamos con la Omicron, no contábamos con un montón de cosas. Efectivamente, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos. Pues en este caso introduciríamos otro de los temas, pero yo hago una reflexión. Si tanto la izquierda estaba preocupada por esa subida salarial y para que se contribuyera, ¿dónde estaba la izquierda de decir vamos a congelar con esa subida que la seguridad social no se incremente, que el IPRF tampoco se incremente, pero que sí los empresarios suban el sueldo a los trabajadores, pero que no se le agrave otro impuesto que nadie dice cuánto va a recaudar el gobierno a través de esta subida salarial y cuál va a ser el coste de los ciudadanos, del trabajador y la trabajadora, porque la primera medida, que nadie se lo olvide, que se olvidaron que por tener dos paradores le pegaron un sablazo a los trabajadores cuando hicieron la declaración de la renta estando en ERTE. Y ahí nadie se preocupó de que cobraran. No fue así, No, ¿qué va? No fue así. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.